1923, Piaget publica el libro El lenguaje y el pensamiento en el niño. Piaget se refería a que la inteligencia procede al lenguaje. Asimismo, manifestaba que los niños comienzan a desarrollar un tipo de pensamiento llamado capacidad simbólica, donde el niño, por símbolo, descifra el significado del mismo. Por ejemplo, un carro para el niño puede ser una caja de cartón o una piedra. Ciertamente, Piaget refería que el lenguaje es una manifestación simbólica o de signos. En este mismo año, Wertheimer propone las leyes de la pregnancia gestáltica de la percepción. En el año 1934, Vygotsky publica su obra Pensamiento y lenguaje. Vygotsky sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los 2 años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. En ese momento el pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se hace más racional, manipulándose como el educto expresivo que es el pensamiento. Seguimos con la etapa de elaboración. Entre los años 1948 y 1950 se inició la cibernética, aparecieron los ordenadores, la informática y la computación. Se aprendió a almacenar, a manipular y a recordar la información. En los años 1954 se publicó el primer texto de psicolingüística por el autor Osco. Identidad, 1955 a 1967. Piaget dice que el niño es activado por las tendencias innatas de estas a la adaptación. Aquí son importantes las interpretaciones que dé a sus propias experiencias y no a los acontecimientos externos. Crea su teoría del desarrollo cognitivo y descubre en el niño la génesis del número, la lógica, la geometría, la física, moral, lenguaje y otros. Para él, los seres humanos heredan 2 tendencias básicas, entre ellas la organización, la cual permite al sujeto conservar en sistemas coherentes los flujos de interacción con el medio. Y la otra es la adaptación, que es la tendencia de adaptarse al ambiente. La organización, la adaptación y el equilibrio son tendencias básicas, pero la forma fundamental en que el niño transforma la experiencia en conocimiento tiene lugar a una asimilación y a una acomodación. Entre ellos, la asimilación es esos elementos que incorpora el niño y la acomodación es la forma en cómo éste modifica el concepto. Madurez. En el año 1967 se publica el libro Psicología Cognitiva por el autor Neisser. Un año después, David Ausubel, un cognitivista e interaccionista, propuso el aprendizaje significativo. Este aprendizaje se oponía a lo que era lo memorístico, ya que para aprender el educando debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos y proposiciones que él ya conoce. Esto con el fin de salvar la distancia que existe entre lo que el alumno conoce y lo que ha de conocerse. En el año 1970, Jerome Brunner, en la revista La propuesta del niño como un ser competente y autorregulador, habló de las representaciones sociales que proporcionan marcos de referencias para interpretar la cultura. Él hace una reevaluación del papel del lenguaje y del discurso en el desarrollo de los esquemas que los niños usan para interpretar sus experiencias. La psicología cognitiva o cognitivismo es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Estudia los principales factores informativos del individuo que intervienen en el cambio de la actividad humana, como lo son la percepción, el pensamiento, lenguaje, memoria, inteligencia, aprendizaje, entre otros procesos psicológicos que son parte de la formación y la extracción del conocimiento. La cognición se define como la habilidad para procesar la información a partir de lo que percibe y de la experiencia de la persona, para así poder convertirlo en conocimiento. Esta habilidad abarca diferentes procesos cognitivos como lo son el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Todos estos forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia de cada persona.
Las representaciones mentales es la forma en cómo nuestra mente representa el mundo exterior que nos rodea, cómo lo concebimos e interpretamos mentalmente, a través de lo que son las imágenes, las ideas y las palabras. Un ejemplo de esto podría ser de que una persona se haga una imaginación de estar en un lugar que ella quisiera estar en ese momento en el cual está pensando. Se hace una representación gráfica de cómo se vería ella estando en ese lugar que quisiera estar y qué estuviera haciendo en ese momento si ella estuviera ahí en ese lugar. La psicología cognitiva en el ámbito clínico es un proceso de resolución de problemas basado en una experiencia de aprendizaje. Acá el paciente, con la ayuda del terapeuta, aprende a descubrir y modificar pensamientos e ideas que lo hacen sufrir. La psicología cognitiva en el ámbito educativo aporta a la comprensión del aprendizaje. Esta estudia diversos procesos de pensamiento, muchos de los cuales han derivado en consecuencias directas para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las creencias irracionales se caracterizan por ser falsas, porque crean un malestar emocional en las personas, porque son inútiles, son ilógicas, absurdas y no razonables, no son reales, son exageradas y crean un orgullo excesivo. El psicólogo Rafael Santandreu en el año 2017 definió las ideas o creencias irracionales como aquellos pensamientos innecesarios que provocan malestar y debilidad emocional en la persona. Además de estos, son gratuitos y son absurdos. Él decía que el individuo o la persona que mantiene estas ideas irracionales, para él la vida es muy complicada, ya que estas ideas se convierten en necesidades y si no son satisfechas crean incomodidad emocional en la persona. El autor Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva, afirmó que las personas son seres racionales e irracionales al mismo tiempo. A su vez describió una serie de pensamientos o creencias irracionales que suelen ser la base o el motivo de la mayoría de los problemas o perturbaciones emocionales que tiene la persona, pues la persona de forma inconsciente convierte el pensamiento en ilógico y poco real. Garris, en 2014, define los pensamientos automáticos como espontáneos, ya que vienen a la mente sin que se puedan evitar. Generalmente suelen ser negativos, irracionales. De estos se aprenden y son incontrolables. El autor Hayes en el año 2008 expuso que el pensamiento es el proceso mental que tiene como función principal de procesar y representar toda la información que es percibida por nuestros sentidos, para que la persona sea capaz de comprenderla y utilizarla para la resolución de problemas.